Buenas tardes. Bienvenidos al segundo programa de TCC en directo, espacio a cargo del Tribunal del Servicio Civil, dedicado a presentar y exponer de manera didáctica los precedentes administrativos de observancia obligatoria emitidos por el Tribunal del Servicio Civil que establecen los criterios para orientar a las entidades sobre la aplicación de diversas normas, así como para generar predictibilidad de sus decisiones en favor de los administrados. Soy Walter Calderón González, especialista legal del tribunal, y estaré a cargo de moderar la emisión del programa de hoy, en el cual conversaremos acerca del precedente administrativo relativo a la tipificación de las faltas referidas al incumplimiento o la transgresión por acción o omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente consideradas leves, graves o muy graves, reguladas en el primer párrafo de los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Reforma Magisterial, le resulta aplicable al personal docente que desempeñe cualquier otro cargo o función. Por ello, creemos que es muy importante estar informados sobre este precedente para estar mejor preparados y poder actuar adecuadamente frente a casos de este tipo. Les pedimos las disculpas del caso si se presentara algún problema técnico y se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Recuerden que este programa quedará grabado en nuestras redes sociales y en la cuenta de YouTube de Servir para posterior consulta. Les recordamos también que al culminar la participación de nuestro invitado de hoy, absolveremos las consultas y dudas que tengan sobre el tema, las mismas que nos pueden hacer llegar a través del chat. Para conversar sobre el tema, tenemos como invitado al doctor Luigino Piloto Carreño, presidente de la primera sala del Tribunal del Servicio Civil. Buenas tardes, doctor Piloto. Gracias por su participación. Buenas tardes, Walter. Gracias por la invitación. Me siento honrado de estar con ustedes en este proceso de difusión y aclaración de los precedentes que hemos cometido. Bienvenido, doctor. El doctor Piloto es abogado por la Universidad de Lima, con maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Bolonia, Italia. Cuenta con una amplia trayectoria en cargos de dirección ejecutiva y de gestión en importantes instituciones del Estado. Es y ha sido catedrático de diversas casas de estudios superiores en los cursos de Derecho Laboral y Administrativo, tales como en las maestrías de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres, en cursos de posgrado en la Universidad de San y Continental, así como en cursos de pregrado en la Universidad de Lima, Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, entre otros. Ha sido gerente general del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, así como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, y actualmente se desempeña como jefe de asesoría jurídica de la Defensoría del Pueblo. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y autor de diversos artículos en revistas y publicaciones especializadas en materia laboral, así como ponente en congresos nacionales e internacionales en dicha materia. Entrando al tema que nos convoca, doctor Piloto, teniendo en cuenta que la Ley de Reforma Magisterial constituye una carrera especial distinta a los regímenes generales que existen en el Estado, ¿podría indicarnos qué es lo que regula la citada ley? Con todo gusto, Walter. A ver, la ley de carrera magisterial, la 29944, en realidad regulan las relaciones que existen entre el Estado y los profesores en general. Disculpen, me parece que mi conexión está inestable. Denme un segundo. Ok, ya. Me parece que ha mejorado. Ya. Como les decía, esta carrera, estas normas regulan las relaciones entre el Estado y los profesores. Sea que ellos brinden sus servicios en instituciones o programas educativas de educación básica, de educación técnico-productiva o en las instancias de gestión educativa descentralizada. La mencionada norma, en general, establece deberes y derechos de los profesores. Establece la necesidad de que ellos
sean parte de un proceso de formación continua para una mejora continua en la educación. Recordemos que la educación es tal vez la base del desarrollo de cualquier país. Lo que se busca a través de esta norma es justamente se refuerce la educación de tal manera que cumpla de mejor manera, valga la redundancia, la función que le es asignada, la función tan importante que le es asignada. Además, dentro de todo esto, también comprende el proceso que deben seguir los profesores para lograr estímulos, las remuneraciones que se les tienen que otorgar, así como el proceso disciplinario al cual podrían estar sujetos en caso de existir transgresiones en sus funciones. Entonces, como podemos ver, esta norma regula a los profesores que ingresan a trabajar al Estado bajo la ley de carrera magisterial. En ese sentido, doctor, ¿y qué sucede con los docentes contratados? Doctor. No te escucho, Walter, disculpa. Sí, doctor. Le comentaba que considerando que la ley de reforma magisterial regula las relaciones que existen entre los docentes que ingresan a la carrera pública magisterial, ¿qué sucedería con los docentes contratados? Bueno, ciertamente en ese supuesto nos encontramos ante un tratamiento diferenciado, un tratamiento distinto, especial. La carrera pública magisterial establece, como les dije, derechos y obligaciones para todos aquellos profesores que estén dentro de la misma. Sin embargo, los profesores contratados por mandato expreso de la misma norma están excluidos de la carrera pública magisterial, lo cual no quiere decir que esta norma no les resulte de aplicación al menos en parte de ella. Determinados artículos de la norma regulan derechos del personal contratado, del profesor contratado, como puede ser, por ejemplo, la metodología para llevar a cabo la contratación, el periodo de la contratación, los topes remunerativos a los cuales se encuentran sujetos y, adicionalmente, y en esto sí genera un tratamiento paritario con los de la carrera pública magisterial, las normas y regulaciones que se le deben aplicar en supuestos de procesos administrativos disciplinarios. Gracias, doctor. En este punto de la transmisión queremos saludar a todas las personas que se conectan. Vemos que nos mandan saludos desde Trujillo, Chiclayo, Piura, Laujei, Oxapampa, Laujel Guaylas, Puno, Chimbote, Iquitos, Guatará, Ayacucho. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos en esta transmisión. También tenemos saludos de Laujel 2, Laujel 1, Laujel Quillabamba, Laujel Guarmey, también de Laujel Bolonesi, la Gerencia Regional Educativa de Moquegua y Camaná, la OGEL 5. Muchas gracias por participar en esta transmisión. Retomando nuestra conversación, doctor, en ese sentido, para establecer las faltas y las sanciones a los sujetos incluidos en la ley de reforma magisterial, ¿solo serían aplicables las normas contenidas en esta ley? A ver, ciertamente la norma establece determinados tipos de tratamientos diferenciados para el tema de los profesores respecto al grueso de la población administrativa laboral del Estado. Sin embargo, esto no significa que las normas de la Ley de Servicio Civil no les resulten aplicables. La primera disposición complementaria final de la Ley 30057 claramente establece que la Ley de Reforma Magisterial es una carrera especial dentro del Estado. Obviamente, no todas las personas realizan la función que realiza un profesor. Solamente aquellos que realizan las labores docentes pueden estar comprendidos dentro de esa carrera especial. Pero eso no enerva que en aquellos vacíos que existan dentro del procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la ley de reforma magisterial no se encuentren regulados por la ley de servicio civil. Este mismo artículo al cual he hecho mención determina en su parte final que resulta de aplicación supletoria a todos los regímenes especiales del Estado, incluido el de reforma magisterial.
Entonces, doctor, como podemos ver, la Ley de Servicio Civil constituye una norma supletoria a la Ley de Reforma Magisterial en todo lo que aquella no regula. Correcto, exactamente. En todo lo que no regule la norma, viene a ser de aplicación la Ley de Servicio Civil y sus disposiciones. Muy bien, doctor. ¿Y qué podría decirnos cuando sucede algún incumplimiento o transgresión de principios, deberes, obligaciones y prohibiciones aplicables a los docentes? Bueno, cuando un docente incumple algún tipo de principio, deber u obligación, se encuentra sujeto a lo que nosotros conocemos como el procedimiento administrativo disciplinario. El procedimiento administrativo disciplinario, como todo procedimiento sancionador, no tiene por finalidad en sí mismo buscar aplicar una sanción a un trabajador. Uno de los más importantes premisas, una de las más importantes reglas que tiene el procedimiento administrativo disciplinario en general, es permitir a los trabajadores que se encuentren por algún motivo incursos en uno de estos procedimientos, ejercer uno de los derechos fundamentales más básicos, que es el derecho de defensa. Adicionalmente, el procedimiento administrativo disciplinario permite a su vez que este trabajador conozca de manera previa todos los pasos que se pueden seguir, todos los derechos que él tiene, todas las obligaciones que él tiene, los términos y los plazos que tiene para ejercer esos sus derechos, y de esa manera ya hay una seguridad de qué es lo que se debe esperar. Dentro de el procedimiento disciplinario contenido en la ley de reglamento, en la ley de reforma magisterial, se establecen determinados tipos de sanciones que, dependiendo de la gravedad del acto, pueden resultar aplicables al funcionario servidor público que los hubiera incumplido. Por ejemplo, tenemos la amonestación escrita para aquellas faltas leves, la suspensión que va hasta 30 días. Esta es una cosa diferenciada, por ejemplo, con la Ley de Servicio Civil, donde la suspensión viene a ser una segunda sanción en cuanto a gravedad luego de la destitución, pero no, acá la suspensión viene a ser una segunda, pero partiendo del límite bajo. De ahí tenemos el cese temporal, que va desde 31 días hasta los 12 meses, es decir, desde que concluye el plazo de suspensión hasta 12 meses, un año. Y finalmente, si la falta es extremadamente grave, la norma prevé también la posibilidad de sancionar al profesor con la destitución. Muy bien, doctor. Entonces vemos que aquellos docentes que por su acción u omisión transgredan algún principio, deber, obligación o prohibición están sujetos a responsabilidad administrativa disciplinaria. Ciertamente sí. Cuando un docente transgrede las normas, debe responder por los hechos que ha cometido. Como todo funcionario servidor público, dicho sea de paso, todos en el Estado nos encontramos sujetos a las mismas reglas. Y ciertamente, si nosotros por ABC motivos transgredimos algún deber o alguna obligación, tenemos que responder por ella. Seguramente, dentro del proceso podremos demostrar nuestra inocencia o, en su defecto, ejercer los derechos que las normas nos aplican, como nos facultan, ¿no? Por ejemplo, es aplicar eximentes de responsabilidad, atenuantes de responsabilidad, supuestos que también resultan aplicables a un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, sí, cuando hay una transgresión de estos principios, nosotros, a priori, debemos responder por ellos sin que eso signifique necesariamente que terminen sancionándonos o que seamos culpables por los mismos. Simple y llanamente es el ejercicio regular de facultades que tiene la administración para con los, en este caso específico, los profesores y en caso general para todos los que formamos parte de la administración pública. Muy bien, doctor. Agradecemos a las personas que se siguen conectando en la transmisión, ¿no? Tenemos algunos saludos que provienen de la UGEL Ayacucho, UGEL Unión, Cerro de Pasco, UGEL Ollón, UGEL Canta, Institución Educativa Belén,
de Ventanilla, de la Dirección Regional de Educación del Callao, la UGEL Bolognesi, UGEL Lima Provincias, UGEL Ucubamba, UGEL 7, UGEL 4, la UGEL Chanchamayo, la UGEL Santa, UGEL Satipo, UGEL Puerto Inca, UGEL Guarmey, la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, de Guaral, la UGEL Sucre. A todos ellos, muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Doctor, retomando nuestra conversación, por otro lado, sabemos que los profesores no solo pueden realizar función docente, en nuestra realidad está claro, y sobre todo en sitios alejados, en los que un docente no solo realiza funciones en el aula, ¿no? ¿Podría darnos algunos alcances sobre este aspecto de la norma que estamos comentando? Sí, con todo Sí, gusto. doctor. Disculpen que estoy con acceso de tos, estoy entrando en un proceso bronquial. Lamento mucho incomodarlos a veces con estos problemas. Pero bueno, Doctor. Ciertamente la norma prevé dentro de su artículo 12 la posibilidad de que el profesor no solamente realice función propiamente educativa vinculada a impartir conocimiento a los alumnos. El artículo 12 establece 4 aspectos claramente determinados en los cuales se puede ejercer la carrera magisterial. La carrera magisterial puede ser ejercida, como ya vimos inicialmente, y es tal vez la más característica, en la gestión pedagógica. Vale decir, en la realización, preparación de clases, en el desarrollo de labores educativas, en la labor de consejería, orientación estudiantil, formación con coordinación de programas, formación de alumnos, ¿no? En educación inicial, en educación secundaria, en educación técnica. Es decir, la gestión educativa es en sí misma muy amplia. Sin embargo, también pueden desarrollar labores, por ejemplo, en gestión institucional. Cuando un profesor es nombrado como director de una UGEL, o cuando un profesor es nombrado como director o jefe de gestión pedagógica, o un especialista en educación, esas labores están netamente vinculadas de manera directa con la labor educativa, también forma parte de la carrera magisterial, la carrera pública magisterial. Adicionalmente, la norma prevé la posibilidad de que puedan realizar formación docente. Esta formación no es una formación regular, es una formación que está destinada no a los alumnos de los colegios, sino más bien a profesores nuevos que necesiten de ser acompañados, necesiten coordinadores o especialistas en programación de capacitación, o cualquier otro cargo vinculado en el programa de formación y capacitación permanente. Ahora bien, también pueden desarrollar, y esto es algo muy interesante, procesos de innovación e investigación vinculados con temas pedagógicos y de investigación educativa. Estos procesos también forman parte de la carrera pública magisterial y permiten la renovación de las fórmulas y sistemas educativos de tal manera que se pueda dar una mejor instrucción a los alumnos utilizando nueva metodología. Entonces, el ámbito de aplicación de la norma respecto a la función docente es bastante amplio. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ese docente no necesariamente realice función docente enmarcado dentro de este artículo 12 al cual hemos hecho mención. Muy bien, doctor. Entonces vemos que la norma sí distingue cuando nos encontramos en una función docente en los términos señalados en el artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial y cuando no. Entonces, doctor, podemos señalar que aquellos docentes que ejerzan otras funciones, por ejemplo, la de director de una unidad de gestión educativa local y que infrinjan deberes, obligaciones, entre otros, en el desempeño de esas funciones, ¿serían procesados bajo las normas de la Ley de Reforma Magisterial? Ciertamente sí, porque ese es uno de los supuestos que está comprendido dentro del artículo 12 de la ley antes mencionada. Sin embargo, como le dije ya previamente, un profesor podría, por ejemplo, ser nombrado en un cargo
netamente administrativo, no vinculado a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 12. Por ejemplo, yo nombro a un profesor como el encargado del área administrativa de una UGEL, es decir, el que va a hacer la contratación de bienes y servicios para que esa UGEL funcione. Ese profesor, en ese momento, ¿estaría desarrollando una función vinculada al tema magisterial? No, es una función eminentemente administrativa. En ese supuesto, lo que se debe aplicar en caso de transgresiones disciplinarias son las normas contenidas en la Ley de Servicio Civil. Ciertamente, esta es una premisa que ya viene siendo trabajada por la Autoridad Nacional de Servicio Civil desde el año 2019, aproximadamente un poco antes, y que hoy en día lo hemos plasmado en este precedente de observancia obligatoria, donde nosotros claramente decimos que todas aquellas personas que no hubiesen desarrollado función docente al momento de cometer el acto sancionable, serán regulados esta actuación a través del procedimiento administrativo disciplinario contenido dentro de la Ley de Servicio Civil y no dentro de la Ley de Carrera Magisterial. Sin embargo, si esa transgresión está vinculada a una función comprendida dentro de los alcances del artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial, entonces sí resulta de aplicación las normas vinculadas a proceso disciplinario contenidas en esta ley especial. Muy bien, doctor. Agradecemos a las personas que continúan siguiendo esta transmisión, ¿no? Vemos saludos de la UGEL 1 por venir, de la UGEL Libertad, Huancayo, UGEL Luya, Amazonas, UGEL Yauli, UGEL Chucuito, UGEL Canas, UGEL Huancané, UGEL Azángaro, la Gerencia Regional de Educación y la Libertad, Cajamarca, UGEL Patás, de la Municipalidad de Chucuito, de la UGEL Arequipa Sur, UGEL Cayoma, Dirección Regional de Educación Huaraz, UGEL Chucuito, UGEL Chiclayo, y entre otras, ¿no? Muchas gracias por continuar con esta transmisión. Muy bien, con las palabras del doctor sobre este precedente en el cual, en conclusión, nos distingue cuando estamos frente a una función propiamente docente en los términos del artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial, vemos que este precedente lo que trata de hacer es establecer cuándo se les aplica el régimen disciplinario de esa norma y cuándo no, en relación a la función que realiza el docente. Claro, si me permite, Walter. Sí, Lo que doctor. pasó en esencia es que había muchas, ¿cómo diríamos?, dudas respecto a cuándo era aplicable un régimen y cuándo era aplicable otro régimen. Lo que nosotros estamos buscando finalmente es zanjar estas dudas para que no se incurra mañana más tarde en un proceso de nulidad que trunque el continuar regular de un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, la función que tienen nuestros precedentes es aclarar aquellos panoramas que, de acuerdo a la experiencia que tenemos, vale decir, al volumen de causas que se presentan, siempre generan este tipo de inconvenientes. Vale decir, es un tema repetitivo que se nos ha presentado de manera continua y que es momento en que se pueda dilucidar de una vez por todas la norma aplicable a cada caso en particular, de tal forma que el administrado o quien tenga que aplicar nuestros precedentes tenga la claridad necesaria como para poder desarrollar el proceso. Muchas gracias, doctor Piloto. Gracias por su acotación que nos ha permitido orientar a nuestros servidores civiles y, claro está, podrán estar mejor preparados para actuar adecuadamente frente a casos de este tipo. Ahora, le pedimos nos ayude a resolver las dudas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta de Beatriz Quispe Méndez señala, un director de la UGEL, si supuestamente ha incumplido algo, ¿por qué ley se le procesa? Estamos hablando de un director de la UGEL. Correcto. El director de la UGEL, usted se refiere al, para ser específicos, voy a leer el título de manera específica, debo suponer que se está refiriendo al director de unidad de gestión educativa local. Exacto. Así es, doctor. Ok.
El director de unidad de gestión educativa local es, para todos los efectos, un profesor que está cumpliendo funciones dentro del ámbito de la carrera pública magisterial. Por lo tanto, la norma que le resulta de aplicación es la norma vinculada a la ley de reforma magisterial. Eso no lo digo yo, está contenido dentro del artículo 12 de la mencionada ley, en el literal B, cuando habla de gestión institucional, y claramente detalla que el director de la unidad de gestión educativa local, es decir, el director de la UGEL, como usted ha dicho, es un profesor que está inmerso aún, a pesar de que la función no está vinculada propiamente con el dictado de clases, está inmerso aún en lo que se considera la carrera pública magisterial y por lo tanto es de aplicación al régimen especial. Gracias, doctor. Fiorella Sage nos consulta, si los docentes no están incluidos dentro de la ley del servicio civil y si no cumplen función docentes, no pueden ser sancionados con la ley de reforma magisterial, y digamos, ¿cómo se determina cuándo ejerce o no función docente? A ver, se ejerce función docente cuando uno se encuentra dentro de algunos de los supuestos contenidos en el ya mencionado artículo 12. Ahí hay 4 supuestos. Si me permiten, para ser más claros y explicativos, me quisiera leer los supuestos en mención. Literal A del artículo 12, gestión pedagógica. Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular. B. Gestión institucional. Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de director de unidad de gestión educativa local, UGEL, director o jefe de gestión pedagógica, especialista en educación de las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada, director y subdirector de institución educativa. C. Formación docente. Comprende a los profesores que realizan funciones de acompañamiento pedagógico, de mentoría a profesores nuevos, de coordinación y o especialista en programas de capacitación, actualización y especialización de profesores al servicio del Estado en el marco del programa de formación y capacitación permanente. Y finalmente, D, innovación e investigación. Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, estudios y análisis sistemáticos de la pedagogía y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos. Todos estos, que es una relación bastante extensa y bastante pormenorizada, realizan función docente para efectos de la ley de reforma magisterial. Por lo tanto, todos aquellos que no lo estén, ellos sí se responden por los incumplimientos, pero no bajo el paraguas de la ley de reforma magisterial, sino bajo el paraguas de la ley de servicio civil, porque su prestación no es considerada por la norma especial como parte de la carrera pública magisterial. Y relacionado a esta pregunta, también nos indican si no realiza función docente el imputado y corresponde aplicarle la ley de servicio civil, ¿también podría imputarse el código de ética? A ver, si nosotros aplicamos las normas contenidas en la ley de servicio civil, va a decir las imputaciones contenidas, por ejemplo, en el artículo 85 de la ley de servicio civil, que son las figuras típicas para las sanciones, no podemos aplicar de manera simultánea las normas del Código de Ética. La misma ley de servicio civil establece que es nula la imputación que se haga cuando se realice una imputación con normas de la ley de servicio civil y con normas de la ley del Código de Ética de la Función Pública. Tiene que optarse por uno u otro canal. No puede irse por los dos en conjunto. Bien, doctor.
Raúl Ríos Garavito nos consulta. Un director de institución educativa incurre en omisión de funciones bajo la ley de reforma magisterial. ¿Cómo se califica esta omisión? ¿Bajo la ley de reforma magisterial o bajo la ley del servicio civil para instaurar su procedimiento disciplinario? Bajo la ley de reforma magisterial. Es un profesor que está comprendido dentro del ámbito de la ley de reforma magisterial. Está dentro de lo que es gestión institucional. Disculpe. Sí, no se preocupe. Bien. Beatriz Quispe Méndez consulta, ¿en cuánto tiempo prescribe la falta dentro de la ley de reforma magisterial y en cuánto tiempo de iniciado el procedimiento prescribe, ¿no? O sea, nos pregunta sobre los plazos de prescripción dentro de la ley de reforma magisterial y de duración del procedimiento, ¿no? Ya, ok, correcto. El plazo de prescripción que está contenido en el artículo 105 del reglamento dice que es de 1 año contado desde la fecha de la comisión, en que la comisión permanente o comisión especial de procesos disciplinarios conoce de la falta, hasta, obviamente, la imputación de los cargos. Entonces, el plazo de prescripción específico contenido dentro de la norma es el año desde que la comisión conoce hasta que se imputa la falta. Muy bien, doctor. Milagro Soledad Serna consulta, ¿cuál es el tiempo que tiene la comisión especial para sancionar a un director de UGEL, de Unidad de Gestión Educativa Local? O si además hay otra norma, parte de la ley en este procedimiento, ¿no? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta, por Sí. favor? ¿Cuál es el tiempo que tiene la comisión especial para sancionar a un director de UGEL, ¿no? Se refiere al... Claro, el plazo de prescripción a que hemos hecho referencia de manera previa. Es decir, cuando hacemos referencia de manera previa al plazo de prescripción, hemos dicho que desde que conocen hasta que se realiza la falta, o sea, se imputa la falta, debe tener 1 año como mínimo para poder desarrollar la función. Si no hay un plazo específico vinculado a desde la comisión del hecho hasta el conocimiento o desde el inicio del procedimiento hasta la conclusión final, ahí vamos a tener que aplicar de manera supletoria las normas vinculadas a la ley de servicio civil, la cual establece de manera específica que si el hecho se realiza en un determinado acto, en un momento determinado, a partir de allí hasta que conoce la autoridad que es competente para iniciar el proceso, un plazo de 3 años como máximo. Y una vez que se imputan los hechos, hasta que se termina con el proceso mismo en primera instancia administrativa, se tiene 1 año también de tiempo para poder desarrollar la integridad del proceso administrativo. Dado que el plazo de prescripción que está contenido en la norma especial solamente está referida a desde cuando conoce la administración, entonces tenemos que suponer que una vez imputado el caso, el hecho, aplicamos de manera supletoria la ley de servicio civil y allí resulta de aplicación el año que está previsto para... ¿Aló? Sí, no, sí le escucho. Es que escuché un ruido de por medio. El año que está previsto para la realización del proceso. Muy bien. Raúl Ríos indica, con relación a la omisión de funciones, ¿no? Si la omisión de funciones no está tipificada en la ley de reforma magisterial, pero sí en la ley del servicio civil, se puede instaurar un procedimiento disciplinario calificando la falta únicamente conforme a la ley del servicio civil. ¿Quién ha ejecutado la falta? ¿Es un profesor, por lo tanto sujeto a la carrera magisterial dentro de los supuestos del artículo 12? Entonces, en ese supuesto no resulta de aplicación las normas contenidas en la ley de servicio civil. Va a resultar de aplicación la norma específica. Entonces, yo diría que en caso de faltas, vamos a tener que aplicar las normas específicas y tratar de configurar la falta dentro de algunas de las que están contenidas en los artículos de la norma especial, ¿no? Vale decir 46, 47, 48, ¿no?
Muy bien, doctor. de la ley. Doctor, Gaby Tejada tiene una consulta de actualidad. ¿Qué sucede en relación a los docentes que no están cumpliendo con la estrategia Aprendo en Casa? ¿Puede tipificarse esta conducta como abandono de cargo, teniendo presente que bajo esta coyuntura su lugar de trabajo fue modificado a su residencia? Correcto. Actualmente tenemos una situación muy particular. Los que estamos en el sector público estamos realizando el trabajo remoto, lo cual no significa que no sea trabajo. Que pues, el poder de cambiar de sede donde se prestan los servicios forma parte de las características de todo empleador en general. Ciertamente, el prestar servicios desde el domicilio es una modalidad que debe ser aplicada por las condiciones en las cuales hoy en día nos encontramos. Nadie ha querido que venga esta pandemia y que nos encuentre en casa y tengamos que estar encerrados en nuestro domicilio. Sin embargo, eso no enerva la necesidad que tiene, principalmente un servicio tan esencial como puede ser el servicio educativo, de mantener la continuidad. Entonces, el trabajador está en la obligación de prestar los servicios allí donde la autoridad le ha determinado, dado que se encuentra bajo su competencia la realización de este servicio a través del trabajo remoto. Inclusive, yendo a las normas de ámbito general y no entrando específicamente al tema educativo, todo servidor público hoy en día puede realizar trabajo remoto si así su empleador lo determina. Y eso está en una norma con rango de ley, el decreto legislativo 1505. Entonces, bajo ese supuesto, mi empleador, para protegerme, puede hacer que yo preste el servicio desde mi domicilio. No está protegiendo a nadie más, está protegiéndome a mí y a mi familia. Sin embargo, eso no significa que yo pueda dejar de brindar el servicio. Tengo que brindar el servicio. Y ese servicio tengo que brindarlo con la mejor calidad que pueda hacer. Obviamente, el empleador tiene que coadyuvar en la prestación de este servicio, eso está claro. No es que yo vaya a dejar solo al trabajador, pero yo como trabajador, mi obligación es prestar el servicio. Si no lo presto, no estoy cumpliendo mi función. Muy bien, doctor. Marixa Ortega, Portugal, y señala, ¿no? ¿Cómo tipificar las faltas de un personal que fue nombrado con el decreto legislativo 276, pero ejercía funciones docentes, ¿no? Y ahora ocupa el cargo de especialista de educación e incurre en incumplimiento de funciones, ¿no? O sea, la falta la comete hoy en día, está bajo el parámetro de la carrera magisterial, Claro. contenido dentro de la norma que estamos haciendo referencia. Y por lo tanto, está desarrollando, de todo lo que entiendo, la función de especialista De dentro de una educación. Sí. Ahora, ok. Las normas en el sistema normativo peruano tienen la característica de ser aplicables según el tiempo, ¿no? Eso se llama, las normas, la teoría de los hechos cumplidos, le decimos en derecho, que a veces es un poco técnico para los que no son abogados, pero implica que una norma es de aplicación desde el momento en que se publica en adelante. No existe ningún tipo de derecho adquirido respecto de eso. Si esa persona enmarca dentro de los parámetros contenidos en el artículo 12, literal C, vale decir, es un profesor que está cumpliendo, literalmente, es un profesor que está cumpliendo la función de especialista en educación dentro de una UGEL, entonces las normas de aplicación van a ser las de la ley de la reforma magisterial. ¿Por qué? Porque ese es el régimen al cual está el sujeto al día de hoy. No está sujeto hoy en día a las normas de la 276, ni tampoco de las anteriores normas de reforma magisterial. Entiendo que es así la pregunta. Sí, claro. O sea, la consulta es por la, digamos así, si comete una falta el día de hoy y hoy tiene el cargo de especialista por aplicación inmediata de la ley de reforma magisterial. Es docente, entonces se le aplica la ley de carrera. Bien, doctor.
Eva Liliana Núñez señala, ¿no? ¿Cuál sería el régimen disciplinario de los auxiliares de educación, no? De los auxiliares de educación. Sí. Ya. Dame un segundo. Sí, claro. A ver, el auxiliar de educación realiza funciones que... De apoyo a la labor. exacto. Apoyan al profesor, apoyan a la labor de educación. Bueno, el tema es, y estos señores, yo creo que sí. Yo creo que si están bien, si ellos desarrollan, por ejemplo, funciones de enseñanza en aula, por ejemplo, y estos auxiliares, a ver, están con... a ver, la segunda disposición complementaria de la norma me dice expresamente, los profesores nombrados sin título pedagógico, así como los auxiliares de educación comprendidos en la categoría remuneraria E de la respectiva ley, se rigen por la presente ley en lo que corresponda. Lo que corresponda. Entonces, si estos señores están hoy en día sujetos a las normas de esta disposición, es decir, de las regulaciones propias de la carrera magisterial, yo creo, pero, a ver, no, buena pregunta, me está haciendo pensar bastante, ¿eh? A ver, doctor, vamos a continuar. No, déjame terminar. Sí. Déjame terminar, por favor. Ciertamente, los supuestos contenidos en la norma son vinculables propiamente a la carrera pública magisterial. Eso quiere decir que si el auxiliar de justicia, el auxiliar de educación, no está dentro del ámbito de las funciones que cumple regularmente, entonces estaríamos ante la posibilidad de aplicar la ley de servicio civil para los supuestos de transgresión de este auxiliar. Porque los auxiliares, en esencia, no estarían cumpliendo las funciones propias de los que están sujetos a la carrera magisterial. Listo, doctor. Tenemos que salir por ahí. Sí, listo. A ver, Luz Alcalá indica, ¿no? Un docente nombrado puede elaborar como CAS sin perjudicar su carga laboral. ¿Se le puede abrir un procedimiento administrativo disciplinario? Un docente nombrado puede ser contratado como CAS. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, es lo que indican en la pregunta. Un docente nombrado puede elaborar como CAS sin perjudicar su carga laboral. O sea, no precisa bien en la pregunta, pero yo entiendo que el supuesto... Es de un CAS que no es necesariamente función docente. Claro. Ya. Entonces, digamos que a esa persona la nombran en una entidad del Estado como CAS. Pero hay un tema allí, el tema de que si yo puedo desarrollar función docente más un tema de educación, sí podría ser. O sea, las limitaciones remunerativas contenidas en la Ley Marco del Empleo Público están referidos a aquellas que solamente no se puede gozar de doble remuneración, salvo los casos de función docente y dietas, ¿no? Pero el tema es cómo esa labor de desarrollo de CAS va a interferir las funciones docentes. Si interfiere las funciones docentes, no va a poder desarrollar las funciones de CAS. ¿Por qué? Porque si se yuxtaponen los plazos, los periodos, los horarios de trabajo de uno y otro, eso va a significar que o deja de cumplir uno o deja de cumplir el otro. Entonces, solamente podría desarrollar función docente si es que el labor CAS, si es que no interfiere con sus labores propias como profesor. Muy bien, doctor. Fiorella Sage indica, si una docente nombrada comete una falta por presunta agresión física a un menor, teniendo la condición de docente por una resolución anterior, y por una resolución anterior se le determinó que realiza actividades netamente administrativas, apoyo en biblioteca, por ejemplo. Okay. ¿Tendría que instaurar un procedimiento bajo el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil? A ver,
esa persona no está desarrollando labores docentes al momento de cometer la falta. Ujú. Tengo entendido que esa es la pregunta. Sí, Entonces, si esa persona no está dentro de los alcances de la norma en cuestión, que ya hemos referido varias veces, que es el artículo 12, entonces esa persona tiene que ser procesada, o tiene que estar inmersa dentro de las regulaciones propias de la Ley de Servicio Civil. ¿Por qué? Porque la función que desempeña no es docente y por lo tanto no puede estar comprendida dentro de los alcances de la Ley de Reforma Magisterial. muy bien, doctor. Eh, Nos consulta también, ¿se puede sancionar a un docente por incumplimiento de la ley del procedimiento administrativo general? Incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bueno, a ver, el tema es cómo un docente podría incumplir una norma de carácter tan genérico. La norma de Ujú. procedimiento administrativo general es una norma que resulta de aplicación para todos los procedimientos administrativos en general. Es decir, en la medida en que no exista una regulación específica dentro de la norma especial, voy a tener que irme a la fuente, que es la norma general. Entonces, ¿qué cosa se aplica de todas maneras en todos los procedimientos? Los principios, por ejemplo. Si hubiese vulnerado alguno de los principios contenidos dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General, considero que sí podrías tú decirle que ha vulnerado ese principio. Pero la norma que tendrías que enmarcarla sería la norma, o sea, la norma típica tendría que ser la norma contenida dentro de la Ley de Reforma Magisterial. O sea, lo que haya cometido, que no sé cuál sea el supuesto en específico, tendría que poder encontrarse dentro del ámbito de la tipificación realizada por la Ley de Reforma Magisterial. Si no, Bien, no sería factible, ¿no? claro. Marisa Ortega Portugal consulta, ¿no? ¿Qué norma aplico cuando el personal administrativo convive con una menor y además la menor está embarazada? Es un caso relacionado al caso de hostigamiento sexual, ¿no? Sí, Pero es un caso. realizado por personal administrativo. A ver, un personal administrativo ha eh, tenido una conducta inadecuada con una menor de connotación sexual. Entiendo eso. Así es. Ok. Si es un personal administrativo, las normas a aplicar son las leyes del servicio civil. Las normas del servicio civil también prevén la posibilidad de sancionar a una persona que haya cometido ese tipo de actos. Y obviamente voy a tener que aplicar criterios que sean mucho más fuertes para una persona así, porque estamos hablando cuál es el interés superior. El interés superior del niño, en este caso vamos a tener que protegerlo de la mejor manera. Y ciertamente, si este señor tenía algún tipo de autoridad respecto de ese menor y aprovechando de eso ha cometido una falta de tal gravedad, voy a tener que usar las normas del servicio civil y aplicar la sanción que sea necesaria, pero obviamente, ojo, esto siempre deben tener presente, se debe probar suficientemente que se haya cometido el acto. O sea, no estoy diciendo que haya acto sexual, por cierto, que se haya cometido el acto transgresor, para ser exacto. Entonces, porque a veces, muchas veces se dice, no, este señor ha cometido acoso sexual contra tal persona y se queda simple y llanamente en, en lo declarativo, sin aportar mayor criterio que la imputación propiamente dicha. En esos casos hay que ser bastante cuidadosos porque hay dos grandes límites que se tienen que respetar, Claro. ¿no? Por un lado está el tema de la presunción de inocencia y por el otro lado está el derecho de proteger al niño, el deber de cuidar al niño. Entonces,
se tiene que ser muy cuidadoso porque ese es un ámbito muy, muy delicado. Me parece que esto ha sido ya materia de la disertación de otro ponente, el doctor Ricardo Herrera, si no me equivoco. Sí, no. Entonces, creo que si tienen a bien, pueden dirigirse a la página web de Servir, y ahí podrán encontrar la disertación del doctor Ricardo Herrera sobre este tema, y del cual les dará mayores luces para los temas en específico, ¿no? Muchas gracias. Leonela Quispe consulta, ¿no? El personal de apoyo educativo en una institución educativa, ¿con qué ley puede ser sancionado? Estamos otra vez en personal de auxiliares, nuevamente. Personal de apoyo educativo, dice la pregunta. Bueno, claro, podría ser, es que va a depender del régimen, ¿no? Claro. Con el que vos esté contratado en una institución educativa. Es que nosotros estamos hablando de apoyo educativo y a quienes hacemos Claro. relación cuando hablamos de apoyo educativo. Hablamos del auxiliar educativo, que ya vimos en la pregunta anterior que solo se le aplica la ley en aquello que específicamente pues, tenga que aplicársele, o estamos hablando de otro tipo de personal netamente administrativo que desarrolla solamente función administrativa, o estamos hablando de una nomenclatura vinculada a personal docente y que le dan el título de apoyo educativo. Por eso, si estamos ante este último supuesto, y son profesores y forman parte de la carrera pública magisterial, se va a aplicar esta norma. Si estamos hablando de un supuesto en el cual esa persona sea netamente administrativa, la sanción va a ir por la ley de servicio civil. Claro, la decisión estaría dada por el tipo de función que está realizando este servidor. Correcto, exactamente. Muy bien, doctor. Exactamente. Bien, Azucena Ábalos Pulido consulta, en el caso de docentes de institutos superiores que incurren, por ejemplo, incurren en un acto de acoso sexual, hostigamiento sexual a una alumna, ¿cómo se puede sancionar si no están dentro de la carrera pública magisterial y en su ley de institutos no se contempla? Ya. A ver, una persona que está dentro de el Es un docente, así es, instituto superior. técnico superior. No estamos hablando de instituto superior como universidad. No, claro, instituto. Hace referencia también a la ley de institutos, ¿no? El Instituto Técnico Superior. Ok. En ese caso en específico, si no hay una regulación propia vinculada a a la regulación vinculada al tema de sanciones por acoso sexual, vamos a tener que aplicar las normas genéricas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la supletoriedad. Cuando existen vacíos en la norma, se tiene que aplicar la norma genérica. Institutos Superiores Tecnológicos. A ver, dame un segundo. Sí, claro, doctor. Queremos aprovechar también para mandar saludos a las personas que continúan con la transmisión. En este caso, tenemos saludos de los Red Pie, Tumbes, Lambayeque, quienes siguen esta transmisión. Muchas gracias por seguir en esta edición de TCC en directo. Doctor. Sí. Estoy tratando de ubicar la norma específica para ver si podemos darle una pauta más, más exacta. A ver, y dice, los docentes de la carrera pública que transgredan los principios, deberes y obligaciones, el artículo 79 de la ley, y no cumplan con las prohibiciones señaladas en la presente ley y su reglamento, o cometen infracciones previstas en la ley de código ético y demás normas aplicables, incumplen en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta. Ok, esta norma comete un error que también cometió la norma vinculada a las responsabilidades en tema de auditoría. Remite todo a las faltas en el reglamento. Ok, y dentro de las faltas se prevé como falta grave la no entrega de cargo, el uso indebido de licencias, no comunicar dentro del plazo, impedir obstaculizar la presentación de una queja, no participar en programas de fortalecimiento, no cumplir las disposiciones convenidas en la ley de transparencia,
Es decir, ¿qué raza? Falta muy grave. Discriminación. Daños materiales. Ok, efectivamente no existe una regulación específica, ni como falta muy grave, ni como falta grave. Sí hay, disculpen. Está contenida en el artículo 162, literal A. Incurrir en conductas de hostigamiento sexual de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del reglamento de la ley 27942, ley de prevención y sanciones de hostigamiento sexual, aprobado por el Decreto Supremo 010-2003 MINTES. La norma reglamentaria prevé, en el artículo 162, en el caso de institutos tecnológicos, que es una falta muy grave el incurrir en conductas de hostigamiento sexual. Sí está previsto. Mire, doctor. Es por eso que a veces me permito tener un tiempo, porque es mejor, dado que uno no tiene las normas en la cabeza, todas las normas, remitirse directamente a la ley y a las disposiciones vinculadas al tema para efectos de dar luces a al cuestionamiento que están formulando. Bien, doctor. Agradecemos mucho la transmisión y queremos mandar saludos a las personas que se conectan y que nos siguen aún, como la UGEL Ullón, la UGEL Canta, UGEL Ventanilla, Dirección Regional de Prevención del Callao, UGEL Bolognesi, UGEL Lima Provincia, UGEL 1, Porvenir, La Libertad, Huancayo, UGEL 6, UGEL Luya, Amazonas, UGEL Yauli, UGEL Chucuito, UGEL Canas. Saludos desde la región Moquegua también, nos mandan unos saludos. UGEL, General Sánchez Cerro. Muchas gracias por continuar con nuestra transmisión. Agradecemos al doctor Piloto, presidente de la primera sala del Tribunal del Servicio Civil, por su valiosa participación y orientación. También queremos agradecer especialmente a cada una de las personas que nos han acompañado en esta transmisión, las mismas que se han conectado de distintos lugares y a quienes mandamos un afectuoso saludo. Hasta el siguiente programa del Tribunal del Servicio Civil, donde desarrollaremos otro precedente administrativo de observancia obligatoria alrededor de la siguiente pregunta. ¿Qué faltas deben incluirse en el reglamento interno de servidores civiles? Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima edición de TCC en directo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor.